estaba contando que en esta ocasión yo le quería dar forma a la película y tenía ciertas sugerencias de trasladarla, por ejemplo, a Buenos Aires, de filmar en estudio, de buscar a la niña en Buenos Aires. O sea, tenía ciertas sugerencias de basarme en la historia, pero hacerla de una manera industrial, contenida, más, ¿no? Bueno, no me parece mal, lo que pasa es que yo no sabía qué hacer. Me decían, bueno, vos podrías filmar en un estudio, y me decían, y en un estudio tenés la ventaja que podés mover las paredes. Y yo decía, si me mueven las paredes, ¿qué hago? Yo no sé qué hacer. O sea, no, capaz que hay otros cineastas que tienen más experiencia en publicidad y no sé qué, que eso les parece una ventaja enorme, que se pueden mover las paredes. A mí me parecía terrible que me movieran las paredes. Entonces, en esa ocasión, yo empecé a tener intuiciones muy fuertes de cómo quería trabajar. Y una de las primeras intuiciones fue, como digo, la primera vez que me escapé. Digo me escapé porque estaba en medio de una reunión de producción donde íbamos a filmar en Buenos Aires la película, y yo sentía que ahí no era, y llamé a Silvia, que estaba en ese momento en Córdoba, y le dije, Silvia, te necesito, venite para acá. Y esa fue la primera incursión de lo que fue el trabajo conjunto con Silvia en el premio. Y Silvia y yo nos fuimos en esa ocasión juntas a San Clemente. Esta fue la primera incursión. O sea, yo me estaba... Vamos a reparar en el hecho de que yo sabía que Paula estaba en Buenos Aires, estaba con los productores y por lo tanto estaba muy tranquila porque era Paula, está levantando guita en pala para que hagamos esa película, así que está todo bien, está todo muy tranquilo. Lo que menos me podía imaginar era que me iba a llamar para decirme, vení ya. Mañana a la mañana tenés que llegar a Buenos Aires porque al toque nos vamos a tomar un colectivo y nos vamos a ir nosotras al lugar donde la película tiene que ser rodada. Ah, y no tenemos un mango para hacerla. Si vas a contar así con detalle, contemos todo cómo se hizo. Bueno, entonces la cuestión es que esa fue la primera incursión de lo que yo considero que es el gran trabajo que venimos haciendo Silvia y yo en casi todas las películas, que es la concepción antropológica del proyecto. Desde esa incursión que nos fuimos juntas a San Clemente a ver, y yo llegué a San Clemente y le dije, Silvia, de aquí soy, la peli se hace acá. Era una especie de, yo entro en unos estados que a veces la misma Silvia le digo, mirá que me está agarrando el estado. ¿Y qué es? ¿Cuál es ese estado? Es todo me habla. Cuando yo llego a la locación donde eso tiene que ocurrir, todo me habla. Todo tiene expresión, todo es elocuente. Las personas, las cosas, los vínculos, los espacios, todo habla, ¿no? Entonces ella ha sido gran cómplice en eso, en armar el significado de las obras, pero desde su antropología, desde su espíritu, ¿no? Entonces, ese fue el trabajo que hicimos al comienzo en el premio. Y después empezamos, fueron unos años un poco tortuosos porque yo renuncié a ciertas facilidades de producción que tenía, pero que me llevaban a hacer la película de otras maneras que yo sentía que ya no eran. O sea, al ir a esa excursión a San Clemente, a mí me dejó con la certeza. O sea, yo dije, no, es que es acá, ¿no? Pero eso me costó casi 2 años de tiempo. O sea, la peli se hubiera hecho antes. Y luego, en esta película, trabajamos empezamos a hacer un trabajo, y de nuevo empecé a hacer un trabajo con los niños. Y estudié mucho cómo trabajar con los niños, con diferentes coaches que les dicen aquí en México. Pero yo sentía que no era eso, que de nuevo, ¿no? Son instintos que yo sentía,
aprendí mucho de ellos, muchas técnicas, muchas cosas, pero yo sentía que no coincidía, no coincidía con los diferentes entrenadores en lo que es un niño. Que esa es la coincidencia que tenemos, que Silvia y yo, y luego también Nara y yo, que coincidimos, y, para empezar, que es un niño, porque si partimos de que no coincidimos en esa idea, bueno, ya después cómo trabajar con niños, ¿no? Entonces, a la antropología del proyecto se sumó luego el trabajo con niños. Y Silvia me dijo, mira, yo no había hecho muchas cosas con niños, pero es impresionante. Es elogiada en el mundo entero por el trabajo que hizo con los niños. Porque es un trabajo que no solo tiene que ver con el entrenamiento doctoral, por decirlo así, sino con el universo antropológico del film, ¿no? Y algo que quiero subrayar de la película El Premio, que es lo más importante que yo quería contarles acá, es el trabajo en una escena en particular, que es la escena de los militares. Quiero contar en detalle porque esta anécdota es muy jugosa. Bueno, estábamos por filmar la escena en el cuartel militar. En el cuartel de bomberos. Era el cuartel de bomberos, pero estábamos emulando un cuartel militar. Bueno, en ese cuartel militar, bueno, yo tenía escrita la escena, pero había algo que faltaba en esa escena, le faltaba carnadura, era como que estaba dibujada muy exteriormente, ¿no? Y al mismo tiempo estábamos como buscando ahí en San Clemente, todavía nos faltaban como algunos personajes, los militares, venían los bomberos y se disfrazaban se ponían el vestuario de los militares y todo. Y en ese momento le digo, Silvia, ¿qué hago? ¿Qué hago acá? O sea, estaba sobre el momento y Silvia me dijo, mira, déjame la escena a mí. Yo la escribo, yo la reescribo, y yo actúo la directora de la escuela, yo soy la actriz de la directora de la escuela, y yo te manejo la escena. Bueno, le dije, perfecto. De diseñar la escena, al principio hicimos un cuartel como debería ser. Pero después nos dimos cuenta y empezamos a orientar la escena a algo que a mí me parece interesante a la hora de reflexionar sobre el poder. Y es que subrayamos el lado patético. Porque el poder es cruel, es asesino, es arbitrario, es injusto, es devastador, pero también es patético, digamos. Los actos más criminales tienen un lado que, si uno lo ve desde un punto de vista, hay algo absurdo en el horror. O sea, si uno se va a la Alemania nazi y ve a un adulto llevando a un niño a la cámara de gas, hay algo horrendo, pero también algo, ¿qué está haciendo? Y ese lado patético, absurdo, Silvia decidió subrayarlo y yo también. Y entonces me acuerdo que ella escribió el discurso de la directora. Creo que esta parte no quedó en la película, pero hay un momento donde ella dice, quiero agradecer al ejército de Cuarta Artillería Montada. Caballería aerotransportada le puse. Era muy gracioso porque los que hacen de generales, capitones ahí en esa escena son soldados, bomberos voluntarios. Entonces tuvimos que adaptar todos esos trajes y ponerle las charreteras porque el vestuarismo era de gente mexicana. Entonces sí, eran uniformes militares, pero le faltaba toda la asignatura. Entonces, bueno, indiqué cómo tenían que ser esas charreteras y, bueno, y era
para ridiculizar, ¿no? Ponerles charreteras de general en un lado y de sargento en el otro, insignias de caballería y un paracaídas acá también. Bueno, era patetizar realmente, porque ese patos es constante. Entonces había que marcarlo, pero yo era en realidad la entrenadora actoral de los niños y lo habíamos hecho todo con una dinámica yógica. Así que los chicos estaban muy, muy familiarizados conmigo, todos se referenciaban a mí, a mis indicaciones, y para que la cámara pudiera estar volcada sobre ellos, yo tenía que estar en la escena necesariamente. En el aula no había necesidad de eso, pero en esa escena, en el cuartel, sí. Entonces, por eso me tuve que investir de personaje también. No estaba previsto que yo actuara en el premio. Así que, bueno, era un trabajo antropológico y meterme en el campo antropológico ficcional del cual estábamos tratando. Así que era como una triple capa de acciones y definiciones. Hay cosas muy lindas del backstage de ese día. Todo Eso es lo que muy... yo quisiera mostrar las fotos, porque lo que me pareció muy interesante es que subrayamos al final del día el lado patético del poder, el absurdo, el lado ridículo, y me pareció muy inside, muy poderoso, porque al fin de cuentas, digamos, cuando uno, el odio al poder, al fin de cuentas, tiene un resquicio de admiración. En cambio, la risa y la duda desbarata a los poderosos, en mi opinión. Y entonces quería mostrarles algunas fotos de eso. Voy a intentarlo, ¿les parece? Dale. Bueno, acá estamos en el aula. Aquí está, bueno, los chicos del aula. Y aquí está la foto. ¿Ven que hoy hay músicos acá abajo? ¿Escuchan? Bueno. ¿Ven que lo pusimos uno abajo, los otros arriba? Lo desconfiguramos al esquema, no están bien prolijitos, ¿no? Y acá está Silvia haciendo yoga. Yo creo que en esto hay justicia poética. Acá está haciendo yoga con los soldados. ¿Estaba haciendo hacer ejercicio de yoga, en serio? No. Sí. Sí, era una práctica de yoga para que se relajaran porque estaban todos muy, muy tensos. Y ya íbamos a alargar y en realidad había que conformarse corporalmente, todos. En realidad esa práctica es para los niños. Los niños están totalmente familiarizados con hacer yoga y mostrar las manos, porque mostrar las manos para el actor era mostrar la disposición a la actuación. Pero como pueden ver acá, los que están haciendo de soldados no tenían ese entrenamiento. Los chicos tenían 6 meses de entrenamiento en yoga, así que sabían perfectamente qué hacer. Era para ajustar los pies, para ajustar la cadera, abrir el pecho, soltar la boca, abrir los ojos, porque todos iban a actuar en breve. Los bomberos eran los únicos que no sabían hacer eso, pero se sumaron, bueno, maravillosamente a hacerlo también. Bueno, y como pueden ver, no tienen insignias, están todos degradados. Esto. Me parece que hay una rara justicia poética en esta escena. Qué buenísima esa foto. No, es impagable. Y bueno, aquí están poniéndole
bueno, era una escena, bueno, esto es lo que les quería mostrar porque me parece que ilustra un poquito que fue muy poderoso y muy insight. Por ahí vi en un chat que alguien dijo artesanal. Sería muy largo, capaz que no es este el momento de hablar, pero mi enfoque del cine no es industrial y tampoco artesanal, es artístico. Que tiene una diferencia, digamos, con lo artesanal. Lo industrial, para mí, suele ser un poco acartonado. Es agarrar un cuento e ilustrarlo con imágenes. Yo tengo otro camino de búsqueda que implica el incorporar elementos de la realidad aportados por... ay, bueno, voy a cerrar la ventana porque... Para el rodaje del premio nos reunimos, bueno, todo el equipo que era muy vasto, de compañeros de México que venían con Paula, y yo llegué a Buenos Aires para irme a San Clemente de Tuyú el acto, o la noche anterior, la del 25 de mayo del 2010, en que una celebración magnífica, inmensa. Yo la había visto un poco por televisión el día anterior, pero llegué a Buenos Aires cuando todo eso estaba desarmado, cuando volaban los papelitos, cuando estaban desarmando los escenarios. Eh, lo recuerdo de una manera muy contundente porque lloré ese día en Buenos Aires, en la avenida 9 de Julio, que anduve un poco caminando por ahí antes de irme a San Clemente, y lloré porque había visto la noche anterior el homenaje a las madres, a la búsqueda de los hijos, a los pronunciamientos sobre los 30.000 desaparecidos, y yo me dirigía a San Clemente a filmar una película sobre personas que habían estado exiliadas, que habían estado siendo amenazadas por el ejército, íbamos a trabajar con esa materia. Entonces me parecía que sí, que faltaba, que formaba parte de lo mismo, que así como había habido una gran celebración por el centenario, por el bicentenario, en las calles, y que todo el mundo estaba comprometido, sentía que nosotros, los que integrábamos el equipo para hacer el premio, estábamos en la misma clave también, en un trabajo mucho más íntimo, como requiere el cine de arte, además de muchísima concentración y de muchos acuerdos entre los miembros del equipo, pero estaba muy, muy feliz porque iba a encontrarme con los niños de San Clemente del Tuyú, con quien habíamos hecho taller de teatro, no casting. La película se sale por muchos sentidos de esa modalidad. No hubo casting, hubo trabajo actoral con niños, y de esa manera podíamos reconocer qué tipo de rol iban a tener durante el rodaje. Y ninguno de los niños que vino a ese taller, ninguno no estuvo en la película. Todos trabajaron en la película. Teníamos previsto menos niños en algunas escenas, más niños en otras, pero en realidad trabajamos con los niños que verdaderamente vinieron y que trajeron sus padres, porque además algo que, bueno, Paula todavía no ha señalado, y es que cuando llegó todo el equipo de rodaje para rodar el premio, en San Clemente del Tuyú, como pequeño pueblo que es, y en pleno invierno, llegamos en mayo, se ha reducido totalmente la vida turística, ya no hay más turistas, ya no hay más vida de playa, es la más auténtica vida de pueblo. Y venía a ocurrir un rodaje y éramos alrededor de 90 personas comprometidas todos los días en ese tema, y el tema no había sido tocado en San Clemente. No se había hablado de la dictadura, no se había hablado de la desaparición de personas, no se había hablado de la violencia, no se había hablado de la niñez durante la dictadura, y de hecho Paula comenzó a encontrarse con quienes habían sido sus compañeras y compañeros en la escuela, y ahora ella llegaba como
un personaje un tanto exótico, una directora de cine que venía de México a contar esta historia. Así que acá se suma otra capa más que está también en el orden de la poética del premio, y que es el tono, sí, el tono que adquirió, la densidad que adquirió para toda la comunidad también, no solamente que se estuviera filmando una película, que ya es una forma de entrar al mundo social convencional, muy original e impactante, sino que además entrar a recordar, a hacer un acto de memoria. Y era realmente de compromiso para todos, porque no era solamente que Paula se estaba encontrando con sus amigos del pasado, sino que eran además los jóvenes padres de los niños actores. Así que estaban todos un tanto excitados, necesitados de participación también, de escucha, y la gente de arte y de utilería, además, hicieron un llamado para poder reunir los objetos que ustedes pueden ver en la película son objetos históricos, portafolios, cartucheras, cuadernos, la tipología de los papeles, de las tizas, del pizarrón, fue restaurado todo para que tuviera, bueno, la mayor aproximación posible a esa realidad histórica. De tal modo que todo el mundo empezó a comprometerse con el tema de la dictadura y de la violencia y de lo que había pasado. Además, durante los años de la dictadura se creó el Partido de la Costa, no existía, eso lo crearon los militares. Eh, y bueno, y hubo relatos muy fuertes también a propósito de ello. Así que ahí, bueno, hay muchas capas. El premio es hermoso porque da para hacer una arqueología de esa... Lo que ocurrió con las cosas y con la ropa fue muy curioso, porque como dice ella, los chicos se vestían con la ropa, los padres le ponían, nosotros les pedíamos ropas viejas, de otra época, portafolio, entonces los padres o los abuelos a veces les ponían la ropa de ellos cuando eran chicos, entonces empezaron a surgir historias no siempre bonitas, acá por ahí veo un chat que dice descubrir, no siempre, o sea, más bien fue como que se removió la tierra, y algunos de ellos, o sea, es algo importante que también en este colectivo en particular, algunos de ellos con conciencias culpables, porque también había quien había denunciado al vecino, o sea, había quien, yo tengo una amiga ahí que, bueno, me decía mucho, ¿no? Me decía, todo el tiempo me decía, ay, Paula, yo no sabía nada, pero es que yo no creo nada de la política, la quiero mucho, ¿no? Pero yo no creo nada de la política, me decía, porque a mí nunca me pasó nada. Le digo, sí te pasó, tu mejor amiga estaba escondida y perseguida por los militares. O sea, ¿me entendés? Entonces como que, o sea, lo que se removió no fue necesariamente como un descubrimiento, eran cosas que también no se estaban hablando. O sea, no era cierto, ¿viste? Este gesto medio de fastidio, un poco negador, de que, hay otra película más de la dictadura, ya se habló. Mentira, ahí no se estaba hablando de nada. Y empezó o sea, el rodaje hizo aparecer el tema, así, en el pueblo, ¿no? Fue un acto importantísimo. Como, bueno, quería pasar a hablar de la otra película, así ya después intercambiamos, hablamos con Sí, Pau, todos. esa era un poco ahora el guión era así. Vamos con Cuadros en la oscuridad. La verdad que me quedé maravillada con todas estas anécdotas y todos estos detalles, ¿no? Como, y esta acción artivista de memoria en la que se convirtió la película, por llamarlo de alguna manera, ¿no? Ahí en ese pueblo, con todo lo que tienen los pueblos, de lindo y de siniestros también, ¿no? Así que gracias por estas crónicas, la verdad maravilloso. Hay alguien de quienes están acá, creo que puso, se puede hacer la película de la película, pareciera, con lo que vienen contando, ¿no? Yo creo que sí, y yo creo que había material para hacerla.
De todas las películas de Paula se puede hacer la película de la película, sí. Interesante, buenísimo. Sí, no solamente porque tengan referencias autobiográficas algunas, sino porque siempre las dinámicas de preparación, de encuentro con los actores, la definición directorial que ella les da, hace que sí, haya mucho relato, mucha narrativa en torno a cómo se hace la película. No, yo sobre el premio estaba recordando recién un día en que estábamos en pleno rodaje en la playa, que hacía mucho frío y a cada rato teníamos que meternos en la carpa para poder, bueno, soportar el viento, porque rodamos como 3 o 4 días durante la sudestada. Entonces, eso fue muy duro y además la luz cinematográfica es muy exigente, así que nos levantábamos a las 5 de la mañana, desayunábamos a las 6 de la mañana y a las 7 estábamos en la locación ya. Eh, y en esa movida, en esa intensidad de vida cotidiana, extra cotidiana que se vive en el set, yo dije en algún momento, bueno, yo soy hija de un militar. Así, al pasar, no sé por qué se daba esa dinámica de conversación. Y no me puedo olvidar de la mirada de los mexicanos, como diciendo, ¿cómo esta está haciendo una historia de crítica a los militares, una hija de un militar? Y a partir de eso se convirtió, bueno, en otra cosa que es mi otro oficio, un oficio que me ha llevado bastante tiempo. Soy historiadora y enseño historia, soy profesora de historia. Entonces, fue bárbaro porque en los tiempos muertos del set, que son muchos, yo daba clases de historia argentina a los mexicanos. No solamente para que se explicaran mi propia situación, cómo era, les resultaba así como raro, pero sino para que se ubicaran, para que supieran qué estábamos haciendo, porque lo que estábamos haciendo requería el compromiso de todos, cómo construir esa mirada de los niños, cómo protegerlos y al mismo tiempo salvarlos y capturar su propio dramatismo infantil en el marco dictatorial, y además explicarle, era como una especie de explicación de la conformación social de nuestro país, que es también lo mismo que explica que exista historias desobedientes. Hay como por parte de cierta ciudadanía un gesto de decir, qué valientes, oh, son desobedientes, qué valentía. En realidad, a mí me gusta señalar, como cuando lo enseño en el aula, o como cuando opero artísticamente, no es valentía, es necesidad. No es algo que se hace como acto de demostración, sino como necesidad de encontrar el eje. No basta con tomar conciencia, sino tener un eje de ciudadanía, y esa situación se logra solamente en el encuentro pleno con la comunidad. Dinámicas como el militarismo en nuestro país crean entornos gueto, como la gran familia militar, por ejemplo, los barrios militares, los sistemas de servicios entre militares, y van conformando un nivel de compromiso y de obediencia a ese tipo de regímenes que hace que todos se vean implicados. Entonces hay un punto que como ciudadanas necesitamos salir del orden patriarcal, del orden militar, de las restricciones que ello implica. Si uno intuye la libertad, si intuye la democracia, luego deja de ser una intuición y se transforma en una constitución personal, en una manera de actuar siempre. Así que eso me impactó de los mexicanos, cuando ellos se asombraron y dio la oportunidad justamente de que pudiera relatarles qué significaba esto, qué tipo de ciudadanos somos los argentinos. Y yo, bueno, se lo debo
a la universidad pública, porque por más intuición que tuviera, luego la formación en la universidad me había otorgado lenguaje específico para saber qué era un genocidio, qué era una dictadura, y actuar en relación a ello, ¿no? Qué bueno, qué bueno, qué bueno este análisis que hace Sil. La verdad que me parece sumamente rico. Y al igual que los mexicanos, estamos agradecidos por, por estas cátedras extras acá. Narita, querida, ¿querés presentarte antes de que Paula, o querés presentar la voz, Pau? A Yo Nara, un poco. prefiero seguir y la presento a Nara para que también sigo contando. La segunda película que yo hice es Cuadros de la Oscuridad, que para mí es una continuación del premio, en el sentido de que es lo que sigue, ¿no? Contando, basada en la vida de mi padre y analizando las secuelas de la dictadura. No ya la dictadura, sino las secuelas, lo que deja. El recuento de muertos, el recuento de tiempo muerto, las horas perdidas, el alma devastada, ¿no? Y lo quise analizar en el contexto de la obra de mi padre. También en eso, la relación con Silvia y su antropología viene de largos tiempos atrás, ya que ella cuidó personalmente la obra de mis padres durante 20 años. Entonces, digamos, ella vivió con esa obra. Ahí empezó la película también. O sea, hay algo donde se entremezcla lo antropológico como investigación y la vida real. Bueno, la vida con todos sus aristas. Y luego también, en el momento de hacerla, de empezar a emprender la película, en un momento habíamos hablado, Silvi y yo, y ella empezó a hacer unas entrevistas a la gente de su barrio, porque la película se hizo en su barrio. Y entonces, unas entrevistas a personas, inclusive ella entrevistó a los ladrones que la asaltaron. Como... O sea, después que la asaltaron, fue y entrevistó a los ladrones. Como vemos, la vida está entremezclada y todo. Y sus entrevistas inspiraron poderosamente mi escritura. O sea, la escritura de la obra tuvo como raíz yo hay un momento que aterrizo la obra en un lugar y en ese momento lo aterricé ahí en la casa de ella. Me acuerdo que me agarró de nuevo una especie de locura, donde empecé a sacar fotos por todos lados, que decía, es que es acá, es que es acá, es que es acá. En esos momentos no es muy fácil aguantarme, yo sé, ni yo me aguanto, pero es como un estado de locura. Después, Silvia no podía continuar en el proyecto, pero ya había dejado armada toda la antropología de la película. Y en ese momento nos encontramos, Nara y yo, en Buenos Aires también, después de mucho tiempo, porque habíamos trabajado juntas. Ella fue la protagonista de una de estas películas anónimas. Charlamos sobre el trabajo actoral, nos entendimos increíblemente. Y le dije, ayúdame con la actuación, y aparte había un momento donde yo había entrado en dudas por unos productores que de nuevo me querían llevar a Buenos Aires. Es curioso por qué todos los productores quieren llevar todo a Buenos Aires, cuando las películas transcurren. Entonces empezamos también, incluso hicimos una búsqueda en el mismo Buenos Aires, con Nara buscamos unos actores maravillosos que son las actrices que participaron en la película, que son de Buenos Aires, Paula Ambarak, que después, en la edición pasó algo ahí. Entonces hicimos un trabajo con Nara de entrenamiento actoral, un poco distinto, digamos, no tan antropológico y mucho más enfocado en lo emocional, con un chico que conocimos, que vive en la villa, que es un chico extraordinario. Y bueno, ahí sí, ahora, una vez que ya presenté a Nara y cómo ingresó en el trabajo actoral, ahora quizás ella quiere contar algo más.
Hola, ¿qué tal? Sí, digamos, a ver, ¿qué podría, de todo lo que hicimos, contar de interesante? Lo que ha sido maravilloso en todo este trabajo, que también fue un descubrimiento que fuimos haciendo juntas, charlándolo con Paula, fue que yo utilicé herramientas y ejercicios que son específicos para actores y actores profesionales y gente formada, con gente que no tenía ningún tipo de formación e inclusive con la fragilidad y con el cuidado que hay que trabajar con niños y adolescentes, ¿no? Esto también lo fuimos charlando mucho y yo lo consulté también con, y recibí además el apoyo y la ayuda de otros profesionales maravillosos como Rodolfo Cés, para ir metiéndonos en este terreno, eh, y para que, yo no sé si han visto la película, podamos trabajar con un ser de la sensibilidad eh, que tiene Maiko, y su hermanita también, y el resto, eh, en situaciones de tal emotividad y de tal intimidad como las que se trabajaron, eh, y en donde yo utilicé ejercicios específicos que se usan con actores profesionales, eh, y eso fue un descubrimiento maravilloso, ¿no? Toda esa investigación, porque la fuimos haciendo, empezó a aparecer como necesidad, viendo cuáles eran las escenas que teníamos que transitar. Bueno, acá yo utilizaría esto y trabajaría con un yo afectado y trabajaría con un viaje a la infancia eh, y bueno, y lo fui trabajando con mucho cuidado y también con, yo digo que, y supongo que también ha sido así en el trabajo que hicieron en el premio con Silvia, hay un acercamiento humano, y una compañía, para explorar esa humanidad y esa sensibilidad que uno porta como ser humano, más allá de que los actores trabajen expresándola, ¿no? Exactamente, Nara, sí, me encanta lo que estás diciendo, porque en realidad hay, bueno, lo que voy a decir es con los mayores respetos, por supuesto, a los profesionales de la actuación, del cine y del teatro. No, no es una falta de respeto lo que voy a decir, no tiene esa intención, pero existe una divisoria que tiene cierta crueldad y es la definición actores y no actores. Actores y no actores supone que se pone a actuar a gente que no actúa. Está bien, no actúan habitualmente, pero en realidad cuando hay procesos tan intensos, de tanto compromiso, y no se trata de los sistemas productivos de mercado cinematográfico habituales, esa sería como una distancia bien grande, bien honda entre el cine comercial y el cine no comercial, el cine que tiene otro tipo de pretensiones en su lenguaje, en sus maneras también de tratar con los actores, de trabajar con todo el equipo. Entonces, no se trata de no actores, sino de gente, los niños en este caso, que en unos procesos altamente significativos ofrecen materiales dramáticos que son perlas realmente para trabajar con ellos, de tal manera que en todo caso al instante se convierten en actores, por amor, por cariño, por simpatía, por gusto, por intuición, por definiciones artísticas ya previas, por autodefiniciones estéticas, por profundidades emocionales, así que nada de caras bonitas.
Son preciosos ellos, tienen cara muy bonita, pero... No, me refiero a la pavada de que se hacen castings por las fisonomías físicas. Sí, yo lo que pienso es que lo que es importante es que nosotros nunca, ni con ninguna de ustedes, o sea, siempre trabajamos desde el punto de vista que somos todos personas. No hay extras, no hay actores principales, no hay actores, no hay no actores. En ese sentido, como si estaba reflexionando, Nara y yo reflexionamos ayer en Mujeres Audiovisuales, que la verdad es que yo tomo el cine no como una industria en el sentido de que es hecho con profesionales, porque un profesional es siempre reemplazable por otro profesional igual. En cambio, para mí, yo trabajo con artistas. Y todos y cada uno somos artistas durante la filmación. Y si somos artistas, entonces nuestra perspectiva, nuestra mirada es singular, es única, ¿no? Entonces, con esto, digamos, quise contrarrestar cómo nos trata el mundo, ¿no? En ese sentido, el fascismo, digamos, que se extremó no en la crueldad, en los asesinatos, a veces yo siento que nos asesina un poquito todos los días. Y en esta película en particular, En Cuadros en la Oscuridad, quise reflexionar acerca de cómo el mundo, la indiferencia, ahora hay una nueva modalidad que es la modalidad de la cancelación, se cancela a una persona, se cancela su trabajo, y entonces quise mostrar cómo además de desaparecer personas, se pueden desaparecer obras de arte, años de vida, talento. En mi caso, creo que mis padres, me preguntan si mis padres fueron desaparecidos, y creo que un poco sí. Los desapareció la dictadura. No los mató, pero los fue desapareciendo día a día a lo largo de un montón de tiempo. Y al día de hoy todavía no consigo exhibir sus casi 2000 obras inéditas. Qué fuerte. Todavía estamos viviendo la crueldad de la dictadura. No solo no pasó, sino que la seguimos viviendo. En el caso de los actores con los que trabajamos en Cuadros en la Oscuridad, ellos están viviendo día a día una de las secuelas de la dictadura más cruenta, que es la miseria, que mata día a día, que sepulta, que pospone, que cancela, que invisibiliza. Así que no estamos exentos, eso es lo que siempre digo. O sea, el gesto más brutal y más extremo de la tortura, de desaparecer, de asesinar, esos son expresiones extremas de algo que el mundo sigue haciendo día a día. Sí, muy Claro, lamentable. en ese sentido, el negacionismo es de una significación muy extensa, muy amplia. Como Paula acaba de decir, Cuadros en la Oscuridad trata sobre las secuelas de la dictadura. Y esto es una muy buena nota para aquellos que dicen, uy, otra película sobre la dictadura. Bueno, vamos a ver una que no sea sobre la dictadura, que sea política, pero que no sea sobre la dictadura. En realidad podríamos hoy hacer una película que narre lo que ocurre en 2020 y trate sobre la dictadura. La dictadura fue genocida, no fue simplemente una intervención en el poder por parte de una fuerza militar, fue genocida. Una sociedad que ha vivido un genocidio no se sacude la manta y a partir del 10 de octubre de 1983 ya se acabó todo, listo, ya entramos en democracia y pasamos a otra cosa. Muy por el contrario, restaurar una sociedad de lo que significa un genocidio, pues creo que nos va a costar 200 años aproximadamente, si todavía no están saldadas las cuentas del genocidio de la guerra civil argentina del siglo XIX, si no están saldados todavía las huellas del genocidio de la guerra del Paraguay, del genocidio contra los pueblos originarios, de los genocidios contra anarquistas, socialistas y todos los protagonistas políticos de principios de siglo en nuestro país preperonista. Difícilmente nos podamos sacar el sayo
del genocidio de la dictadura 76-83, que es una más. Las sociedades que han vivido una vez genocidios vuelven a repetirlos si no hay realmente un trabajo muy profundo en educación, en política y en arte. Y eso estamos haciendo, Sil. Muy bueno la conclusión, la verdad. La reflexión me parece vital, me parece. Lo que me encantaría ahora, si ya porque vamos promediando, bárbaro, el tiempo para que empecemos a darle la palabra acá a la gente que tenga ganas de compartir lo que sintió con esas pelis, lo que te quieran preguntar, y empecemos un poquito a hacer un intercambio. Yo, para abrir un poco, me voy a tomar el atrevimiento de preguntarte a vos desde lo personal, esto que decías, manifestabas al principio: estoy muy nerviosa, por la propuesta en sí, de lo que implica nuestro colectivo y demás. ¿Qué vivencia o qué temores o qué fantasías te habitan, o qué significado para vos tiene esto, ¿no? De lo que tiene que ver con tu vivencia, de haber sido una de las tantas víctimas, ¿no? de esta dictadura, y hoy estar en este entorno con estas personas desobedientes que nos dimos en llamar historias desobedientes. Me encantaría que arranquemos un poco por ahí, y después yo voy anotando ahí, la gente se van anotando por el chat, y vamos dando la palabra. Bueno, a mí lo que me pasa en particular es que Viviana. ¿Está Viviana ahí? Sí. ¿La? ¡Hola, Vivi! ¿Cómo estás? Recién entro. ¿Cómo estás? Viviana es la protagonista del premio. No, la protagonista no soy. Ay, te siento protagonista. Es una de las grandes estrellas que hay en el premio. Soy una de... Respecto a lo que siento, me emociona mucho, me siento... Todos mis proyectos están vinculados con Argentina, es una cosa que me involucra y me duele de otras maneras que cuando hablo de mis pelis en foros cinematográficos. Hablar con ustedes para mí es muy diferente, porque es como hablar de la cosa en sí, del dolor más crudo, del dolor, de lo que significa. Yo pienso que tengo también yo preguntas para hacerle a ustedes. Es como, cómo procesan esta historia, que me parece valiente, de muchas, todo es valiente, digamos. Esa es la emoción, que siento. Muchísimas gracias. Vamos a darle acá la palabra, la pidió primero Hugo Leguizamón, que además fue el primero que apareció en esta sala ya a las -10. Un grande, Hugo. Desmuteate, Hugo. Ahora sí. Buenas tardes a todos. Bueno, yo soy Hugo Leguizamón, pertenezco acá a un organismo de Berazategui, donde alguna vez alguna de ustedes vino a conversar con nosotros. Las solemos seguir en lo que hacen. A veces van unos, otros. Pero bueno, pertenezco acá a un organismo donde participan militantes de derechos humanos y familiares, acá en Berazategui. Bueno, tengo muchas preguntas, Paula, pero bueno, voy a ir haciéndolas de a poco porque, bueno, me encantaron las películas. Como le decía hace un rato antes, me gustó, tendría que ver bien por qué, pero me gustó más Cuadros en la Oscuridad, aun cuando las dos están muy buenas. Bueno, dos preguntas te hago, primero. Que me hable de los finales, el tema del premio de los finales.
porque no sé si todos saben que la película la presentaste con dos finales diferentes, totalmente, no se diría contrapuestos, pero son diametralmente diferentes, digamos, ¿no? Eso por un lado. Y por el otro es el tema de esa idea que tenés vos, de que parece que escuché por ahí que entre imagen y palabra no habría diferencias o algo por el estilo, que es medio explosiva, digamos, ¿no? Bueno, respecto al final, el premio, en realidad mi padre, como era bastante autobiográfica, mi padre no fue un desaparecido en ese momento, como digo yo, proceso que en realidad sí lo fue, pero no en ese momento. Pero mi papá se iba a Buenos Aires. Mi papá tenía bastante amigos en el PRT, amigos que desaparecieron, mi prima también fue asesinada. Y mi padre se iba a Buenos Aires, en esa época no había celular, y si hubiera habido no hubiéramos tenido. Entonces cuando mi papá se iba, había una zozobra, porque no sabíamos cuándo iba a volver. Entonces, yo recuerdo esa zozobra de mi madre, que no me decía mi mamá, tengo miedo por su vida, porque para no ponerme, pero se sentía que había una expectativa extra de cuando volvía, ¿no? Entonces yo quise, entonces al principio conté la historia como era, y hay una escena final donde el padre vuelve, que era una escena que cuando la filmamos llorábamos todos, y cuando la pasaba la película lloraban todos con ese final. Pero claro, después la proyecté así en Berlín, y claro, me di cuenta que el significado que se desprendía de eso era un poco complaciente, que nos quedábamos tranquilos, y de alguna manera era como decir, no desaparecieron, sí desaparecieron, ¿no? O sea, tenía un significado, yo lo hice porque significaba algo para mí, y era emocionante y linda la escena, pero después me di cuenta que no. Entonces la edición, después además le saqué 20 minutos por algo, y cambió el final. Y respecto a la palabra y la imagen, bueno, yo trabajo sobre la idea de que el texto para cine, que se suele llamar guión, que a mí me parece un apodo no muy bueno, es una pieza literaria independiente de su posible filmación. Y yo escribo ya sin formato, escribo como cuento. Entonces, ¿qué pasa? Que las imágenes de la película suelen aparecer en el texto. O sea, yo escribo, una niña camina con patines en la arena y no puede desplazarse, no me acuerdo cómo empezaba el guión. Entonces, a veces hay una idea de que el escritor de alguna manera es como si escribiera los diálogos, como si el escritor escribiera las palabras de la película, pero el escritor escribe las imágenes. Esa capaz que es eso lo que me preguntás de las palabras. Sí. Hugo, si tenés más preguntas, anotate para la próxima, si vamos haciendo por circular la palabra. No, está bien, te quería avisar para no interrumpirte. No, cuando me das la palabra de nuevo, yo no me vuelvo a anotar. No, anotate, así ya podemos llevar el orden. Listo. Ahora pidió la palabra Pablo Berna. Bueno, hola Paula. Bueno, Silvia, la verdad que muy bueno ver tu trabajo y escucharte acá en la reunión, concretamente cómo fueron ciertas cosas. Pero cuando vi que te nombraban ahí en la participación, dije, mira qué bueno. Y después volví a ver la imagen, porque digo, no me di cuenta que eras vos cuando vi la película. Bueno, y después, bueno, Paula, la verdad que me encantaron las películas. Y la verdad que salen de lo común. Yo sé que hay mucho cinearte que no necesariamente es como el tuyo y que es muy valioso de por sí, pero tus dos películas o tu forma de hacer cine me parece buenísima porque se diferencian en algo que yo lo entiendo de esta manera, ¿no? El cine que haces vos, te invitan y el que lo está viendo puede dejarse o no, por eso puede ser un cine que a mucha gente no le guste, te invitan a vivir la película. Vos vas viviendo las escenas, las imágenes, los momentos de una forma que te acerca a la historia de una forma imposible de hacerlo de otra manera. Y el cine común, incluso del mejor nivel, es una cantidad más o menos intensa de información que tiene que fluir constantemente porque si no la gente te quita la atención. Y bueno, la verdad que entonces a mí me encantan estas películas donde vos
la vas viviendo junto con los personajes, ¿no? Me hizo acordar a dos películas, yo no es que vea mucho cine para nada, todo lo contrario, pero me hizo acordar una película muy buena que se llama La Pibelina o Pibelina, que trabaja con chicos y que es una gran película y que habla de muchísimo amor. Y en ese sentido hay algo en la película, bueno, ahora me piantó el nombre, la que es un poco en relación a tu padre, ¿no? Y en el premio, bueno, también está el vínculo todo bárbaro, pero la verdad que es la forma en que plasmás y en que haces llegar eh, el tremendo daño que se vivió en ese momento es impresionante. Eh, es tremendo realmente. Y bueno, lo mismo en la otra, pero ya refleja más como contabas vos antes, ¿no? Las consecuencias, la degradación social, ese pueblo lleno de basura por todos lados, las personas completamente entregadas a lo que sea, como, bueno, y sin embargo algo florece, algún tallito verde sale de entre las cenizas, que es ese vínculo entre el chico y este hombre, este pintor, que el chico después de haber asesinado a la pintura, haber de alguna manera atacado, porque la sociedad se lo imponía, que eran sus amiguitos, haber atacado a este hombre que lo paternó, y después rescata las pinturas, ¿no es cierto?, el chico. La verdad que son una maravilla porque tienen una cantidad de simbolismos que uno la tendría que ver 10 veces y vas a seguir encontrando cosas, y eso, transmitirte eso. Gracias por este trabajo. Buenísimo. Gracias, Pablo. Te agradezco mucho y me emociona mucho lo que estás diciendo, porque me emociona saber que esa intención que teníamos en el trabajo eran dos cosas importantes. Yo como dramaturga suelo trabajar no sobre lo que pasa, sino sobre lo que está pasando. En ese sentido, para mí es tan importante la descripción del universo como la acción dramática. O sea, es una invitación a un universo que por eso lo hacemos entre todos los artistas que hacemos la película, componemos ese universo, y bueno, que vos lo hayas percibido así es muy, muy emocionante. Muchas gracias. Buenísimo. Ahora tengo anotado al compañero Topo, Héctor Bejarano, que aparece acá con su nombre de documento, compañero de Tucumán. Desmuteate, Topo. Ahora sí, ¿se escucha? Ahí estoy. Ahora sí, bien. Bueno, en realidad no es una pregunta para Paula, sino agradecerle profundamente un par de conceptos que ha tirado que son, creo que, vitales y esenciales para lo que es Historia de Desobedientes. Ella, primero, esta relación del exilio-incilio, que es muy importante porque de alguna manera hemos sido todos un país exiliado fuera de nosotros mismos. Entonces, tener esa mirada es muy valioso. En otro momento has dicho la conclusión en tu papá, que es tan real, que hay un país desaparecido. Vos dijiste, hay un tiempo muerto. Han asesinado un tiempo, han asesinado una parte de nuestra historia, entonces tenemos ahí un agujero negro en el que no somos. Y somos consecuencia de ese no haber sido en ese momento. Que vos lo has visto en tu papá. Yo personalmente también lo viví en lo personal, porque así como mi padre era miembro de las Fuerzas Armadas, gendarme, tengo un tío exiliado, y no sé qué habló, pero sé que en la historia familiar, yéndose a Bolivia, en el exilio, lo saluda a mi papá, que estaba en el puesto de gendarmería en Aguas Blancas. Mi tío era en Tucumán un eminente científico que estudiaba energía nuclear, energía atómica, y tenía estudios muy avanzados, hasta el 70 y algo. Se tiene que ir, está 7 años afuera, vuelve, y cuando vuelve habiendo aprendido un montón de cosas, y un montón de cosas, pero esos 7 años
muertos en lo que es energía atómica, eran tiempos, porque todo el mundo había avanzado ferozmente, y entonces todo ese trabajo de décadas de la universidad y de personalmente esta persona, este científico, se perdió, que murió. La obra de tu papá es lo mismo. Yo recomiendo, si les gusta la música, escuchen un grupo que se llama Tushka Trio, búsquenlo por YouTube, esos lugares. Es un grupo que funda Rubén Lobo, el baterista por más de 20 años de Mercedes Sosa, y lo que estos tipos hacían en el año 72, 73, lo que es proyección folclórica, tuvimos que volver a hacerlo, pero 3 generaciones después, y todavía no llegamos a elaborar lo que estos cosos habían hecho hasta el 72. Hay un tiempo muerto, y a mí me gusta decir que es un país desaparecido. Somos parte de esa cosa que, por supuesto, que cuando uno se ve de este lugar, y del otro lado está el horror físico, están todavía los compañeros acá en Tucumán del Camil revolviendo huesos en Pozo de Vargas para encontrar al ser humano real, esa atrocidad nos hace todavía imposible, porque no nos permite alejarnos y ver toda la otra cosa desaparecida. Bueno, y que Paula lo dice tan bien, y que lo puede expresar en la poética de su cine, así que bueno, agradecerle a ella esa mirada, y de paso también a Silvia, que también lo has dicho muy bien, que no es valentía. Es difícil decir que también somos víctimas, es una cosa casi ofensiva, pero en algún punto somos parte de un país víctima, y eso tenemos que sentirlo así. Así que bueno, muchas gracias. Muchas gracias a vos por los comentarios. Y sí, la verdad es que todo es una gran reconstrucción, ¿no? Yo siento que mi existencia es una gran reconstrucción, quizás la de todos. quizás todos nos vamos reconstruyendo así contra el tiempo. Una linda figura esa, de una reconstrucción permanente, me gustó. Muy buen tiempo también para esa imagen, ¿no? Bueno, ahora que está anotado Néstor Rojo, compañero. Hola, buenas tardes a todos y todas. Mira, no sabía que teníamos una actriz en el colectivo, así que Silvia, por favor, danos alguna clase de actuación a futuro. Así, por lo menos, ¿viste? O por lo menos de oratoria, ¿viste? A muchos que nos cuesta hablar, y sí, la verdad que a muchos nos cuesta, por lo menos en lo que a mí respecta. Paula, hermosa la película, el premio, porque sinceramente la otra no la pude ver. El premio la vi en un contexto buscando en YouTube hablada en francés, que de francés solamente tenía lo que aprendí en el secundario y casi nada, y tratando de escuchar lo que puedo escuchar, porque quiero que todos sepan de que, bueno, de que tengo problemas auditivos, pero la verdad que hermosa la película. Y hablando de vos, Paula, respecto a cuando vos hablas del universo, ¿cómo es que el universo nos une desde el amor y desde la desgracia que vivimos, ¿no? Porque vos hiciste una película en San Clemente, donde casualmente, bueno, hablábamos acá en el chat, aparecieron cuerpos que seguramente algún padre de un compañero nuestro tuvo respecto a la gente que apareció tirada en el mar, y también mi padre que fue condenado por delito de lesa humanidad en lo que es la megacausa base naval Mar del Plata. El universo, de un modo u otro, por el lado de la desgracia, como por el lado del amor, nos une, ¿no? No sé si entendés el concepto o por ahí, ¿viste? Quiero ser claro en ese entendimiento.
y lo que más me conmovió de la película es cómo una nena tan chica, con su sueño a cumplir, que ella quería recibir su premio, y su madre le insistía que no, porque nos van a descubrir, y bueno, cumplió su cometido, y la verdad que eso que nos sirva a todos nosotros para poder cumplir los sueños que nos faltan y poder, digamos, tener una sociedad siempre tratando de ayudar al otro, de estar con el otro, y por ahí el tema de las películas hacen de que, digamos, nos afecten en nuestras vidas. Y la verdad que vos, Paula, con esa película, a mí, en el contexto que la vi, que vos sabés por ahí, si la has visto en francés, es una cosa que increíble, cumpliste con mis expectativas. Así que muchas gracias, Paula. Muchas gracias a vos, no sabía que estaba doblada al francés. Mira, qué novedad que tenemos acá mismo. Bueno, ahora sigue la lista Pedro Furió. Buenas a todos. Gracias, Paula, por estar, por contarnos todo lo que nos contás. Me encantaron las dos películas. El premio me alucinó y me sentí, me pasó algo parecido a lo que le pasó a Pablo, que cuando veo algo que me gusta mucho, me quedo esperando a ver quién es un poco la persona que está atrás, y me alucinó la naturalidad, cuando a alguien, cada vez que está frente a cámara y le crees todo, y después digo, a ver quién es el coaching actoral, y la veo que, Silvia, pero es la misma Silvia, ¿será? Y digo, y bueno, y después cuando veo que aparece también en los créditos, me fui para atrás para ver si la reconocía a Silvia como la inspectora, porque figura como inspectora. Así que bueno, felicitaciones, la verdad que impresionante cómo está contada. La música es muy inquietante, está ahí, tiene el paisaje con esos pianos preparados, desafinados, son increíbles. Y hay algo que me pasó metido porque eso también está genialmente mostrado, porque está como todo el tiempo la cámara con ella, con la nena. La relación de la nena con la madre me llamó mucho la atención, digamos, ¿no? Es como, y era inquietante también, porque yo sentía que había como una madre absolutamente preocupada por lo que pasaba, muy protectora, muy preocupada, pero sentí que faltaba empatía. Yo necesitaba que la madre sea un poco más, entienda lo que le pasara a la nena, y yo sentía, eso a mí me inquietaba. No sé si eso también es autobiográfico, digamos, también lo que reflexiono un poco es por las crianzas, cómo son las crianzas de hace 30/40 años atrás, muy distintas a las crianzas que ejercemos hoy, yo como padre lo digo también, y bueno, nada, eso también fue como inquietante, y quería preguntar si también es eso autobiográfico, esa relación de la madre con la nena en esos Respondo las términos. dos cosas, porque es muy interesante lo que señalás. La música, quiero decir que la música la compuso un compositor mexicano, Sergio Urrola, que fue mi pareja muchos años,
y él compuso la música mientras yo estaba escribiendo el guión. Con esto quiero decir que es un trabajo muy orgánico de artistas, así como con Silvia trabajamos la antropología desde el arranque, y luego también con Nara trabajamos las antropologías, los mundos, también con la música. El mundo sonoro fue construido, porque la música normalmente se pone al final en la película, ¿no? Él compuso esa música mientras yo estaba escribiendo, y él lo ha dicho en algunas entrevistas, esto no se lo dije yo, él lo dijo, que para él compuso la música basado en la idea de que era la voz de los desaparecidos, que se habían quedado en el viento y que el aire las revuelve, pero nunca se siguen escuchando. Ese fue el concepto, o sea que si lo percibiste es maravilloso. Y luego algo muy interesante de la relación madre-hija es que yo trabajé sobre los recuerdos de mi padre. Mi madre no era así mi padre. Lo que pasa es que en un principio, mis primeros bocetos, como la realidad es que mi padre nunca fue desaparecido y estaban los dos ahí. Entonces al principio traté de retratar, pero me di cuenta que una familia siempre genera la fantasía de protección. O sea, si hay una familia, se genera la idea. Entonces yo tenía que descomponer esa familia. Y me parecía que era más frágil que se quedaran las dos mujeres, pero sin embargo le cargué a la madre el conflicto del padre, que me parece interesante por esto, porque creo que hay una figura patriarcal que tiende a no ser empática. Si estábamos hablando sobre o por lo menos que no lo era, que el trabajo del presente, del feminismo, es conseguir una mirada distinta, digamos, la mirada femenina, no por algo hormonal, sino por la posición en la que hemos estado las mujeres durante toda la historia. Estamos entrenadas a ser sensibles y empáticas. En cambio, el hombre, por eso las guerras las hacen hombres y todas estas cosas, pero a mí me parece interesante porque mi conflicto era con mi padre, porque me explicaban las cosas y me explicaban que el premio me lo iban a dar unos que estaban asesinando gente, y a mí no me importaba, yo quería ir por mi premio. Y mi padre me dejó de hablar. Mi padre me dejó de hablar, que es terrible no hablarle a una nena. O sea, si tu papá te pega una cachetada por ahí, capaz que te duele, pero no pasa nada, pero no te habla, es un gesto. O sea, mi padre me castigaba con el silencio. Entonces es curioso, porque esa madre representa más bien mi padre, es el espíritu de mi padre, cómo era en ese momento. Y que él estaba absorto en sus propias angustias. Y pues sí, o sea, yo le fastidiaba. Entonces, como yo le fastidiaba, yo me sentía culpable de ser una nena, de no entender lo que estaba pasando. Quise transmitir eso en la película. Esa es mi biografía real. Algo más sobre la biografía real de Paula. Genoveva Edelstein ha sido una de mis grandes amigas, la mamá de Paula. Los años de Paula en México, bueno, significaba que estuviéramos personas acá en Córdoba, que la esperábamos, que teníamos comunicación con ellas, que sabíamos todas sus movilizaciones de vida. Y Genoveva era una persona extraordinariamente dulce y muy cercana a los niños. Una mamá intensa, una madre pintora, una madre lectora, con biblioteca, con pinacoteca, con su propia obra. Hay un pequeño chistecito en la película que adquiere dramatismo, y es cuando la nena se persigna y la madre la mira de soslayo como atea militante que es. Eso remite a una anécdota que me contó Genoveva en nuestros ciclos de encuentro y amistad. Genoveva era judía, de familia judía, criada en Entre Ríos, y se había hecho muy amiga. Su mejor amiga era una nena católica, que le enseñó todo lo referido a Dios y el diablo, la angelitud y lo infernal. Y le dijo, entre otras cosas, que se aprendiera de memoria el Padre Nuestro, la oración de antes de irse a dormir,
y a Genoveva la reprimían los padres por ese tipo de cosas. Entonces ella se lo había aprendido de memoria y sola, en secreto, se persignaba como podía hacerlo, y ella me contó, ya grande, una mujer adulta, así, que para ella, que una amiga se lo hubiera transmitido, era algo sagrado para ella, que nunca podía compartir con la familia judía ni con nadie, pero que ella secretamente rezaba, se persignaba, no tenía ningún rollo, era un acto íntimo de ella. Era así ella, de traviesa, de desobediente, de inquieta. ¿Cómo no les va a salir una Paula a esta gente? Eran tremendos, tremendos ellos también. Así que, bueno, estaba homenajeada en muchos sentidos, pero no era una mamá ni cruel ni distante. Qué lindo aporte. Qué lindo homenaje, ¿no, Pau? Ahora viene, está anotada la compa Eli Rodríguez. Estás por ahí, Eli, ¿no? Sí, acá estás. Hola a todos. Hola Paula, gracias. Muy hermosas las dos películas. Me conmovieron muchísimo. Las vi al revés, vi primero Cuadros en la Oscuridad y después vi el premio. Me encantó, Silvia, la naturalidad de los chicos, divinos. Realmente la actuación de los chicos me pareció hermosísima. Por supuesto que lo que más conmueve es esta marginalidad tan terrible de los personajes, ¿no? De estas historias. Y bueno, tendría un montón de cosas para preguntar, un montón de cosas que me impactaron, pero en el premio hay algo que me impacta y que me gustaría que me cuenten algo, no sé si desde el punto de vista de la antropología o qué, pero es esa relación de la maestra, donde la maestra oculta la historia que escribe la nena y ayuda, pero se queda al margen, sigue estando como yo esperaba que se inmiscuya con la mamá, que pregunte, que se acerque, pero ahí está claro lo que pasaba durante la época de la dictadura, del no te metas, del no sé bien cómo armaron esa parte, me parece sumamente rica. Yo quería decirle a Rosita que por favor se acerque a esa madre, pero bueno, me gustaría que ustedes me cuenten algo de esa parte. Bueno, desde el lado de la dramaturgia, lo que te puedo decir es que yo trabajé el personaje sobre eso, sobre la paradoja. Así es el mundo. Aún las personas más crueles pueden tener un momento de humanidad, y aún las personas más esclarecidas ideológicamente pueden tener un momento de egoísmo y crueldad. No estamos exentos, somos humanos, y la materia humana es una materia viscosa, en mi opinión, no eso es la dramaturgia. Y luego, si está Vivi por ahí todavía, estaría lindo que lo cuente ella. Hola, maestra Rosita. Acá está Rosita, ya 10 años de Rosita. Bueno, nosotros trabajamos esta maestra con Paula, recuerdo muchos puntos del trabajo con Paula porque tuvo como bastantes aristas, la cuestión social, la antropológica y la cuestión personal de Rosita, ¿no? Siempre me acuerdo que trabajamos un dolor, para que Rosita no quedara lineal, no fuera un personaje lineal y no fuera la mala, ¿no? Que tuviera un dolor, que fue el dolor que yo redacté y que tenía que ver con mi infancia, y que me acompañó todo el rodaje, ¿no? A mí, a Rosita, digamos, a Viviana Rosita. Y esta síntesis que se producía en Rosita de la sociedad argentina en ese momento, que bueno, lamentablemente esas marcas siguen estando mucho, esta sociedad confundida, no te metas, el miedo también. Yo creo que Rosita también tiene miedo, en algún punto se la juega por la nena, pero yo creo que Rosita sospecha que hay algo malo en esa familia, que ella debe callar,
Ella está haciendo bien callando. Rosita tiene mucha moral, es una persona moral. Ella va por el lado del bien, ella va por el bien y supone que el bien no está del todo con la mamá de la nena, o la mamá de la nena no está del todo del lado del bien. Entonces ella le hace un bien a la nena, pero lo tiene que hacer un poco a escondidas, porque esa gente anda en cosas raras. Yo creo que Rosita piensa eso y tiene miedo. Y tiene miedo porque esa gente anda en cosas raras, no porque los militares andan asesinando gente, sino porque esa gente le mete miedo, digamos, ¿no? Que era como el sentido común de la época, un poco entre el no saber, otro poco entre el saber y no querer saber, otro poco entre el saber y bueno, y ser un poco, nada, políticamente innoble, ¿no? Con ese saber también. Eso que estaba en la sociedad latente y manifiesto, está en Rosita. Rosita es un poco esa síntesis, me parece, en la película. Y me callo. Ya está. No, pero creo que queda bien transmitido, ¿no? Bueno, era como esta cosa de, faltaba la sororidad, ¿no? Entre mujeres, pero es lo que pasaba en la época. Por eso lo preguntaba también desde el punto de vista antropológico, ¿no? Y una cosa que me pareció hermosa fue ese beso de la amiga cuando ella le dice que cree que a lo mejor su papá lo mataron. Y ese beso divino, no, que es realmente muy, muy hermoso. Gracias, muchas gracias. Gracias, Eli. No eran épocas muy sororas, en realidad, lamentablemente. Laura está anotada ahora. ¿Delgadillo, estás por ahí? No. Me parece que perdió la conexión, Lau. Y a Lau se le cayó la conexión. Estela. Sí, hola, buenas tardes. Bueno, infinitas gracias, Paula, por esto, por esta película, por compartir, por este espacio que se armó. Yo tengo la sensación de que la película sigue, de que sigo viendo la película ahora con mis amigos, con mis compañeros, con vos, con la seño, con la maestra. Unas palabras particulares para Silvia. Quiero decirte que estoy orgullosa, si lo estaba antes, mucho más de ser tu amiga, Silvia, con esto. Me encantó. Me doy cuenta del gran trabajo que han hecho. Obviamente ya han hablado de los niños que participaron, pero bueno, la misma admiración por ese trabajo que otros compartieron. Yo quiero decir que yo tengo una hija cineasta, pero en realidad soy una simple espectadora, y ya no sé dónde sacó los genes, pero tal vez pueda hacer de esto de que yo me meto en la película. Y voy caminando ahí por San Clemente. Y lo que más te puedo decir como devolución es que a mí me afectó muchísimo el viento. Ese viento permanente que azotaba, que tenía siempre el pelo en la cara, que uno sentía que dolía en la piel, el frío, ¿sí? Y esto colaboraba a que yo sintiera todo el tiempo la sensación de desolación, ¿no? Eso es lo que me transmitió gran parte de la película, una gran desolación, que solamente menguaba cuando se producía el abrazo, cuando estaban las dos abrazadas en la cama. A mí me pasó un poco lo de Pedro también, en ese vínculo, y por eso se calmaba la desolación en el abrazo en la cama, bajo esas mantas, frazadas, suéter, lo que se ponían para abrigarse. Y por eso me impresionó muchísimo esa escena en que la chica va persiguiendo a la mamá para que le dé para abrazarla, buscando el abrazo, el perdón, la disculpa, el permiso, no sé si fue antes o después del acto, pero esa búsqueda del abrazo porque era como que hacía mucha falta. Y también se aliviaba con la niñita, con la amiga. Bueno, eso, sensaciones muy fuertes de estar caminando por esos caminos llenos de todos esos yuyales tan típicos de la arena. Unas palabras especiales para esa maestra que me pareció excepcional, porque la verdad
la gente que tiene más o menos mi edad, tal vez más jóvenes también, hemos tenido maestras como Rosita. Yo recuerdo, para mí era una maestra típica. Yo he tenido maestras como Rosita. Y así como la ven de terrible, la queríamos. Las queríamos. Y nos aliviaba y nos encantaban sus premios. Dábamos cualquier cosa por eso. Me impresiona mucho esto de lo patético que dijiste, Paula, porque yo sentí lo mismo muchas veces y decía, pero ¿cómo? Esto es trágico, yo tendría que estar, pero por momentos me parecía patético y podía empatizar con eso. Quiero decir, eso le da una levedad a lo trágico que me parece que es muy difícil de conseguir, porque uno se cae en un pozo y no sale más con un tema así, pero esto de lo patético le da levedad, que para mí es un concepto muy necesario en el arte, ¿no? Y que además al espectador le permite continuar con el hilo, esa levedad. Bueno, nada, esta maestra, insisto, lo que acabas de decir me lo confirma, ¿no? Yo tenía esa misma sensación, esa maestra que era dura. Pienso que durante un tiempo, sobre todo en los 90, todo el movimiento pedagógico más de derecha instauró lo que llamó escuela de valores, ¿no? Que tenía mucho que ver con esto, ¿no? La formalidad, la prolijidad, las buenas respuestas, los modales, ponete derechita, saludar de esta manera, no puedes ir con esos zapatos, el respeto a la autoridad, bueno, este tema de los valores que nos atravesó tanto, y por eso viva la desobediencia, en cierto modo, ¿no? Y me parece que yo me encontré salvada en la película con esa frase de tengo miedo, no tengas miedo. ¿No? Tengo miedo, no tengas miedo, que parecían dos niñas abrazadas ahí, tengo miedo, no tengas miedo, me pareció como, bueno, la vida continúa. Bueno, nada, eso, son impresiones nomás. Gracias, Paula, y mil gracias, Silvia. Te agradezco mucho. Lo que quiero comentar nada más es que el viento era una idea, bueno, estaba escrito de entrada, yo recordaba el viento y trabajé sobre la sensación de ese viento húmedo que te taladra los huesos y que yo sentía que era un poco el fascismo, ¿no? Que, o sea, no había manera, cerraba la puerta y entraba por la rendija. O sea, el fascismo se respira, no es algo que esté en otro lado, se respira. Qué buena esa alegoría. Bueno, hay gente que está saludando, ahí veo. Javier. Bueno, no los alcancé a saludar. Queda, creo que anotado, Hugo Leguizamón, que reincide. Quiero hacer primero agradecerle a Estela sus reflexiones, y también destacar su modestia. Dice, tengo una hija cineasta, no sé de dónde sale, ella es una muy buena escritora. Yo estoy leyendo ya el segundo libro que leo de Estela y lo estoy disfrutando enormemente. Así que después les paso los títulos porque es muy recomendable. Hugo, adelante, por favor. Bueno, vuelvo. Pensaba que, como decías vos, yo lo hablé al principio cuando llegué, lo hablaba con la compañera, que las dos películas, como bien dijiste vos después, son como una continuidad, digamos, ¿no? Pero bueno, son una continuidad en muchos sentidos, porque eso que se dio durante la dictadura, el menemismo marca una continuidad, claramente, ¿no? Y precisamente hay las víctimas de un lugar, después tenemos las mismas, o sea, los mismos sectores siguen produciendo víctimas, digamos, ¿no? Y siguen produciendo un genocidio en todo sentido, digamos, ¿no? Así que hay claramente hay una continuidad también en el punto de vista de esa lectura. Pensaba también que tus películas son películas de la memoria, ¿no? Porque, bueno, si bien es cierto que son un regreso, o sea, tienen que ver con el pasado, pero también tienen que ver con el presente.
porque precisamente hay ciertas cuestiones de la dictadura que continúan y que sobreviven. Bueno, Macri, no, ni hablar, pero no solo Macri, Macri es la cara visible de un sector dominante que viene produciendo genocidio desde el siglo XIX, ¿no? Entonces, ahí estamos. Entonces, eso que mencionaste vos recién, justo lo pensaba, ¿no? De la cuestión del viento, ¿no? Como ellos, eso es muy claro en la película, en el premio, cómo quieren resguardarse de esa especie de hostilidad exterior, digamos, ¿no? Que sería como metaforizar en el viento, y cómo no pueden, o sea, no es posible, ¿no? No es posible resguardarse. Es como en la otra película también está lo de atar con alambre una puerta, ¿no? Para tratar de resguardar algo que finalmente no se puede resguardar de lo que va a ser después una especie de desastre, ¿no? Y bueno, me pareció que la idea venía trabajada por ahí. Bueno, y me parece que tu cine es un cine de la memoria, en cierto sentido, pero de una memoria que no necesariamente, no tiene que ver necesariamente con el pasado, con lo que ocurrió en el pasado, sino con una memoria que también, de alguna forma, está interpelando el presente, ¿no? Sí, tengo también una tercera película que aún no estreno, recién terminada, y la tercera película tiene la característica, no transcurre en Argentina, transcurre en Berlín, y tiene la característica de que yo no trabajé esa peli con mis memorias, sino con las memorias de los actores. Lo trabajamos con Nara, y bueno, fue un proyecto que espero que salga y lo podamos compartir pronto también. Bueno, nos quedamos a la expectativa de la fecha de estreno. Pau. No quiero dejar a Paula Lagorio, que está anotada también y que me parece que se me había pasado. Paulita, disculpa. No hay, porque muchas gracias. Hola, buenas tardes a todos. Yo vi las dos pelis, obviamente, y lo que me pasó con ambas fue, primero me sentí bastante identificada con la nena. Perdón, me muteé. Me sentí bastante identificada con la nena, con esa especie de rebeldía que no, porque en realidad no sabe bien, pero no está del todo de acuerdo con lo que dice la madre, pero no sabe del todo bien por qué no está de acuerdo, y me dio mucha ternura la maestra, muchísima ternura. Así que sí, sí, ahí está Viviana. Me dio muchísima ternura esa maestra porque me dio la sensación que era la dosis de amor que recibía esa nena, ¿sí? La única dosis de amor, porque la madre estaba permanentemente en tensión y rota y en estrés. Es como que no podía con esa niña cerca. Y la maestra, si bien, sí, era una, perdón, sepan disculpar la palabra, era una guacha en algunas cosas, era la que la abrazaba a la nena cuando la nena necesitaba un abrazo, y le daba un beso cuando la nena necesitaba un abrazo. La nena aparecía y la maestra la veía. Y la madre no la veía a la nena saltaba en toda la casa, de un lado para otro, y la madre seguía como si nada, o sea, no como si nada, haciendo las cosas que necesitaba hacer, pero digo, la maestra, sin embargo, corrigiendo y qué sé yo, se toma el tiempo para hablar con ella, para preguntarle cosas, y de hecho termina salvándolas a ambas. Sí, sin alejarse demasiado de la corriente social, pero presente para esa nena, que estaba con mucha soledad, muy sola, y eso a mí me dio mucha, mucha ternura. Incluso la escena cuando la están vistiendo, que medio que la visten a lo brusco, ¿viste? Enganchándole los zapatos que no le quedan, y subiéndole las medias y abrochándole el delantal de nena, porque tenía que ser con el delantal de nena, y no el de varoncito que se abrochaba adelante. Y aún así la maestra, sabiendo que el premio que recibe la niña no es precisamente... Hola, hola. Te congelaste, Pau, no sé si... Aunque fuera del milico, nada, cosas que me dieron mucha ternura.
y creo que se me cortó. Un poquito al final, un poquito al final. Ah, bueno, nada, eso y tengo más cosas para decir, pero ya, nada, corto. Gracias. Mil gracias, Paula, mil gracias, Viviana, y mil gracias, Silvia, que estás ahí, cagándote de risa de mí te reís. Perdón. No, disculpen, quería leer algo que puso acá una persona que se ve que se tuvo que retirar. A mí se me escapan muchas cosas y estoy en una compu que no es mía justo hoy. Y lamentablemente se trata de digo lamentablemente porque se haya ido justamente. Dice, Paula, quiero agradecerte la posibilidad de pensar la idea de desaparición con una amplitud y gravedad, y acá se me traba, que excede lo físico. Me quedo reflexionando sobre muchas formas de desaparecer. La que hace este comentario es María José Ferré, que es una psicóloga que hace muchos años, ella atendió durante muchísimos años a hijos e hijas de represores y genocidas en el hospital militar, porque trabajaban ahí cuando eran jóvenes con su esposo, y bueno, hubiese sido interesante escucharla, pero no pidió la palabra, dejó un mensajito y se fue, que acabo de leerles, y están presentando un libro de ese trabajo de muchos años, ahora dentro de poco que se los voy a compartir a lo del libro, porque me parece que es algo que nos atraviesa a los historias desobedientes. Lili. Perdón, Lili, yo si hay un minutito quisiera hacerle una preguntita a Paula. Sí, por supuesto, por supuesto. Yo quería sumar unas palabras después también. Bueno, ¿Quién habló además de digo, Pablo? Perdón. Nara. Nara. Listo, Nari. Te pregunto, Paula, bueno, primero que la otra película que me hizo acordar, que me parece que es muy buena, es XXI, que la deben conocer, que es una película que habla con las imágenes. Hay muy pocas palabras y vos te transmite muchísimo. Bueno, y también me hizo acordar tus películas a esa. Pero hay un punto en común entre tus dos películas, en dos escenas de mucho contenido emocional, muy fuerte, que es que en Cuadros en la Oscuridad, el chico le dice a este hombre, le dice perdoname, 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 y lo persigue y lo busca para darle un abrazo, para abrazarlo. Y en la película el premio también está, la nena, la madre le dice perdoname, perdoname. Ese es un punto en común muy fuerte y no sé si nos podés compartir alguna reflexión sobre eso. Y creo que sí, creo que es un sentimiento de impotencia. Creo que de niña me sentía, en algún momento pude sentir que me sentir una culpa por algo que ni siquiera sé qué es. Y entonces por las dudas, uno no sabe si es culpable o no, pero por las dudas dice perdóname. Porque lo único que quiere en el primer caso es que la madre la abrace, y en el segundo que no lo saque a dormir a la calle. Entonces sí, creo que está aterrizado en un sentimiento que tuve y seguramente aparece de vez en cuando, de nuevo. Bueno, y lo que quería sumar era un poquito, aportando un poquito más de lo que veníamos hablando y que quedó en el tintero y que quería transmitirlo, y acá Vivi también como actriz, más allá de Silvia, lo sabe, también lo que sucede en realidad, y lo que se dice es que en realidad actuar sabemos todos, porque vivimos actuando. O sea, las escenas de quiero expresar con lo que estoy diciendo determinada empatía o determinada emoción o qué me pasa con el otro, todos las hacemos, porque las actuamos permanentemente. Entonces, el trabajo, por eso
lo que decía Silvia, que es así, natamente todos somos actrices y actores, sabemos qué es actuar, sabemos de qué se trata trabajar con la expresión, porque lo hacemos permanentemente. Por tanto, bueno, es convocar a aquellos que no se han prestado a imaginar mundos lúdicos dentro de la actuación, a hacerlo, ¿no? Y a que juguemos ahí y que podamos, después en otra oportunidad es maravilloso meterse y que Paula cuente, por ejemplo, cómo hizo la escena de que si la quiere o no la quiere, con la seriedad que la hacía. Podemos contar también cómo hicimos con Maiko para lograr esa escena tan tremenda que de hecho es maravilloso porque Sergio, el compositor, estaba ahí y decía, le hicieron daño, a ese chico le hicieron daño, o sea, lo lastimaron. Y si vos continúas el plano, él termina la escena, Paula dice corten, y levanta la mirada con una sonrisa, como lo hice bien, estuvo bien. Y es eso de lo que hablamos, de convidar a la participación creativa de todos, incluso de los niños, participando de esa manera lúdica con sus emociones y con la sinceridad que tienen en la expresión, ¿no? Y después lo otro que quería traer, que ha sido maravilloso también escucharlos a todos, es esto que sucede. Me acuerdo que en cierto momento con Ángela Urondo hablábamos sobre este inconsciente que ha sido construido en quienes vivimos este tipo de épocas y de situaciones, ¿no? En donde, por eso yo digo que trabajo tan bien con Paula, porque entiendo cabalmente qué es lo que está buscando expresivamente. Y es una comprensión que va más allá de mi conocimiento. En realidad no, abarca mi conocimiento de experiencia de vida, más allá de mi conocimiento profesional. Después utilizo el conocimiento profesional para ponerlo al servicio de lo que ya sé, y de lo que acá todos sabemos, y eso es lo que ha pasado, y ha sido tan rico escuchar a cada uno con sus intervenciones y con su extracción de estas partes de ambas películas, ¿no? Tomando detalles y poniéndolos en relieve y abriéndolos, ¿no? Porque cada uno de estos detalles simbólicos que construyen la película puede ser abierto y abierto y abierto y tener capas y capas y capas de contenido. Y ha sido también para mí muy enriquecedor escucharlos, porque justamente acá sentimos que todo este trabajo hecho, bueno, tiene la magnitud que tiene, y ustedes lo terminan de explorar y demostrar. Gracias, Nara. Bueno, la verdad es que no sé si alguien que no se quede con las ganas nadie de decir algo, de dar su parecer, su pregunta, porque bueno, estamos ya pasaditos 4 minutos, pero me parece que ha sido un lujo, yo lo he disfrutado muchísimo, estoy sumamente agradecida y conmovida, y así que si les dejo el cierre a Silvia, a Paula también. Y nada, cuando Nara hablaba yo me venía un poco en mis delirios. Acá Paulita Lagorio tiene un tránsito bastante importante por el arte escénico. Yo tengo 5 años de teatro, lo tenemos a Nico, tenemos entrenadoras actorales, bueno, habemos músicos también. Digo, podríamos empezar a hacer, ¿no?, un trabajo por esos campos, capaz que nos vendría muy bien, ¿no? Como un trabajo exploratorio, catártico, en fin. Nada, lo tiro así al aire. Así que las escucho, chicas, si quieren hacer un cierre de despedida, es de ustedes el espacio.
No, nada más, yo me despido y me gustaría que si Silvia quiere que cierre esto, me parece, y le agradezco a ella haberme invitado y tantos años de colaboración artística, y también a Nara y a Vivi la colaboración artística, y a todos ustedes, porque es súper importante para mí este encuentro. Muchas gracias. Igualmente, aplauso. Hermoso, hermoso, gracias, Pau. Y quedamos a la espera de la fecha del estreno de la peli y la otra. Silvia. Claro, el actor principal es una película tremenda, tremenda. Sí, 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 no ¿Así se la se tienen que llama el perder. actor principal? El actor principal es maravillosa, sí. También ahí hay otra vez una apuesta de orden poético sumamente intensa y esclarecedora también, da mucho para pensar en nuestro propio carácter latinoamericano, pero no como latinoamericano en el sentido tercermundista y marginal, sino como en el centro de la escena. El centro de la escena y otra manera de decir, otra manera de estar en el mundo también. Eso que muchas veces pretendemos como latinoamericanos, y no con una pluma en la cabeza, sino con una constitución política, poética. Paula es maestra en ese sentido. Bueno, lo que me gustaría decir, eso es para compartir con mis compañeros desobedientes. Bueno, no le respondimos a Paula una pregunta que hizo, y era por qué a los desobedientes nos interesaba este tipo de película, este tipo de cine. Creo que de alguna manera rondó la idea, pero bueno, capaz que es lo que nos queda a nosotros también para reflexionar acerca de esos por qué. El arte no es solamente una práctica catártica. La catarsis es solamente un momento, un instante, y apenas se da un paso más allá, deja de ser catártico, deja de ser químico emocional y pasa a ser constitutivo de la persona completa. Por eso es un trabajo de orden, bueno, más profundo, ni siquiera voy a decir subjetivo, porque tampoco es enteramente subjetivo nada más. No se trata de ocurrencias, caprichos, perspectivas particulares, sino perspectivas singulares. En ese sentido, el arte salva, el arte es una apuesta vital. Así que trabajar artísticamente para mí como desobediente ha sido, antes de integrarme a un colectivo que se llame Desobediente y que nos reúna a nosotros con nuestras propias herencias, dolores, situaciones trágicas y vergonzantes, también es fantástico que, bueno, fantástico es muy banal, es muy bobo, también es importante para nosotros salirnos de eso y sentirnos ciudadanos completos, ciudadanas completas, y ser desobediente es una apuesta a eso, y ser artista es exactamente de la misma materia. Bueno, el cine nos hace eternas. El teatro enseña, la televisión entrena y el cine hace eterno. Hagamos una película nueva. Sí, por favor, por favor. Gracias, Paula. Gracias, Paula. Muchísimas gracias. Gracias, Lili, por organizar el cine debate. Muy bueno, Lili Curio, ¿eh? Si me pueden mandar después el video, me encantaría. Dale, dale, Pau. Va. Gracias, Lili. No sé ni dónde se va a alojar, porque es la primera vez que la grabo en esta pero perdón, cuando cerremos todo,
se te va a transformar y se te queda, no sé si en el escritorio o no sé dónde, pero no lo perdamos, me importa un montón, me gustaría mucho tenerlo. Dale. Cuando se cierra, vos podés elegir si lo alojás en la computadora o en la nube. Es mejor alojarlo en la computadora si tenés espacio, no pesa mucho, para que ya te quede, ¿viste? Y entonces lo mandás por WeTransfer. Lo intento. Te queda en una, ni bien lo encuentro, se los mando. Que se llama Zoom. Te queda una carpeta que se llama Zoom y después buscas la carpeta y ya está. Gracias, Pauli, gracias, gente, por el curso. Gracias, Pau. Chao, chao.